que tienen que ver con afirmar algunas de las cosas que hemos estado repasando y leyendo estos días. Y creo que ha sido buena la palabra. Y en el caso mío he disfrutado de escucharlo a Josu estos días. Hoy a la mañana Mati, no estuve en los otros talleres, pues estaba yo del otro lado enseñando. Pero ha sido lindo compartir. Dejen abierto la puerta, así los que vienen después no están abriendo y cerrando, ¿no? Entonces, hemos ido disfrutando un poquito algunas cosas. En algunos aspectos también voy a repasar, simplemente mencionar algunas de las cosas que ya se estuvieron mencionando, no voy a detenerme mucho ahí. Pero en primer lugar quiero marcar tres cositas y es la responsabilidad de papá. Yo mayormente en este tipo de reuniones le hablo a los hombres y a la pasada digo algo para las mujeres. Entonces voy a hacer en primer lugar un poquito de énfasis en eso hacia los varones. Y en el caso que no haya un varón, le va a tocar la responsabilidad a la mamá, que es la que el Señor tiene ahí. Y las tres cositas primeras que quiero marcar es, en primer lugar, liderando a la familia, la importancia de guiar a la familia. Soy responsable de dar dirección. Proverbios 22:6, un versículo muy conocido, instruye al niño en su carrera y me hace recordar, yo les mencionaba ayer a los jovencitos en otro aspecto, mi trabajo en el campo, manejando tractor, cuando arábamos la tierra, que es el primer trabajo, después se le hacen varias removidas, pero arar es la primera, es soltar la tierra, y eso se hace con el tractor y tener una forma de hacerlo seguro que lo vas a hacer bien. Meter la rueda adelante en el tractor, en el surco, y sabés que va a arar un ancho suficiente, pero no va a dejar nada sin arar de este otro lado. Eso tiene una ventaja, eran 12, 15 centímetros de profundidad. Entonces el tractor vos lo largabas por ahí, iba solo. Un poquitito doblado a la izquierda, entonces él iba como mordiendo un poquito la tierra, pero no suficiente como para que se salga. Y se lo mencioné a los chicos en otro aspecto, nada que ver con esto. Pero si vos lo metés al niño en la huella desde chiquitito, es simplemente ir acompañándolo para que no se te salga. Yo lo que hacía, tenía un tractor viejo, entonces le enganchaba un alambrecito para que no se mueva el volante y me ponía a leer. Iba a aprovechar esos 15 minutos que te llevaba llegar a la otra punta para leer. El día que acepté a Cristo usaba eso para leer la Biblia. No tenía alguien que me enseñaba, pero mi motivación personal me llevó a leer mucho la Biblia ahí, en ese lugar. Entonces, el concepto de Proverbios 22:6 es ese. Si lo pones en la huella, le va a ser mucho más fácil a él mantenerse. Y es mucho de lo que hablaba Matías hoy en la primera hora, ¿no es cierto? O sea, la influencia en el hogar en el largo plazo. Y él va a adquirir los valores que vos tenés, los principios que vos tenés. El segundo concepto que quiero marcar es la responsabilidad de la formación, el entrenamiento, el darle capacidad. Y
ahí también hay muchos versículos de Proverbios, Proverbios al lado del que leímos, del que cité recién, no lo leí, al lado del que cité recién, Proverbios 22, pero en el versículo 3 va a decir: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El no dar el entrenamiento, la capacitación, lo dejo sin reglas para seguir frente al destructor, al enemigo que viene a devorar y querer hacer destrucción. Y fíjate el versículo 8, ahí mismo en el capítulo 22, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. Pero la primera parte, el apóstol Pablo lo va a decir con otras palabras, y acaba de decir: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. O sea, difícilmente siembres algo y coseches otra cosa. Lo que vos siembres es lo que va a terminar produciendo. El versículo 11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Lo va a llegar a ser alguien sabio y confiable, aquel que busca limpieza de corazón. Y ese es un trabajo de entrenamiento que el niño recibe en su casa. Y bueno, hay muchos otros versículos pero déjenme leer el último, el versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nacemos con pecado. Y se manifiesta desde los primeros meses de vida. Y si no hay disciplina, como dice la segunda parte, la vara de la corrección lo va a alejar de él. La disciplina, la corrección, el entrenamiento en la familia es lo que va a hacer que cambie. Pero hay un último concepto que lo quiero sacar de el Salmo 127. No vamos a estudiar el Salmo 127, pero sí quiero sacarlo de acá y leo todo el Salmo para entender el contexto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este también es un cántico gradual. Si miran los títulos después del Salmo 119, hay muchos salmos enfocados en este tema. Como decía Matías hoy, lo que cantaba el pueblo mientras iban a Jerusalén al templo. Y en ese proceso iban cantando todos estos salmos que tenían que ver, el 127, el 128, con la familia. Ahora, el versículo 3 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos. Es un regalo de Dios el que tengamos hijos. Y Dios ha puesto esa nueva vida en nuestras manos y nos la ha confiado a nosotros. Cosa de gran valor, estima, es que lo tiene como un alto valor, un alto precio, el fruto del vientre, los hijos,
Pero me gusta el versículo 4, que es donde quiero hacer el énfasis. Como saeta en manos de valiente. Y si vos estudias el concepto de la saeta, siempre es algo que vos tenés, pero es para lanzarlo. Por distintas cosas. Para atacar al enemigo o para cazar tu comida. Pero el concepto acá que hace énfasis esta canción es: soy responsable de proyectar a mi hijo hacia lo que tiene que ir. Y esta es mi responsabilidad. No tuve hijos, porque fue un accidente, una casualidad, y si pensás que fue así, cambia tu pensamiento y entendé que hoy son la herencia de Dios en tu familia y es tu responsabilidad, tu tarea, proyectarlos. Sería bueno que escuchen los talleres que se le dieron a los chicos, porque aquellos que son papá y tuvieron a sus hijos en el taller van a saber qué les estuvimos diciendo. Y uno de los énfasis es, bueno, sos responsable de proyectar tu vida, pero aquellos que todavía tienen a sus hijos en la casa, sos vos el que lo tiene que acompañar hasta el día que se vaya. Y después también, si podés. Trata de no abandonarlo, seguilo. Pero los desafíos que le hicimos a los chicos fue entendiendo que vos como papá lo vas a seguir acompañando. Y una de las cosas que Matías le mencionaba ayer en el taller de la tarde es, bueno, cómo te vas a seguir preparando, qué vas a estudiar, qué carrera vas a elegir, qué trabajo vas a querer hacer, pensando en proyectarte que eso sea para la gloria de Dios. Entonces, nosotros, los papás, somos responsables de acompañar a nuestros hijos y proyectarlos como esa saeta que es lanzada y va hacia un blanco, ya sea el enemigo, la casa o simplemente el blanco, porque estoy practicando. Pero es mi responsabilidad. Cuando pensamos en el arquero que tiene esa saeta, no fue al supermercado y la compró hecha. Tomó su trabajo. No sé si alguna vez viste en alguna foto de un libro de escuela la puntita de flecha que hacían los indios con piedra. No sé si en tu escuela está, en la mía eso era común. No sé si algún día fuiste a un museo, andamos en el Museo de La Plata, que es uno de los museos más completos de todo Sudamérica. Creo que es Ameguino, ¿no? El que lo hizo. Sí, creo que fue don Ameguino. El tipo le gustaba investigar, buscar, y hay hasta momias de Egipto. Pero es muy interesante. Cualquier museo que vas, de cualquier pueblito por ahí, vas a ver punta de flecha de alguno de los indios de acá. La precisión con que trabajaban para preparar esa punta de flecha, pulirla, hacerle una colita de agarre para adherirla con un cuerito finito, un tiento finito, atarla a un palito y hacerle con una pluma o algo parecido, una cola atrás para que mantenga dirección, un equilibrio entre el peso de adelante, todo un trabajo, y capaz que la iba a usar 2 veces al año. Pero él tenía que estar seguro que cuando la tenía que usar, estaba en condiciones de ser usada para lo que correspondía.
Y ese trabajo meticuloso es el que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer con nuestros hijos. Entonces, cuando pensamos en el servicio de Dios como familia en la iglesia, tenemos que entender que trabajamos en la vida de nuestros hijos proyectándolos hacia el futuro, teniendo en mente que la vida espiritual, la vida de iglesia, yo le decía ayer a los chicos, la familia de la iglesia es algo central, es algo importante, porque de ahí sale después el proyecto a la obra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer para Dios? ¿Hacia dónde vamos a ir? Entonces, nuestra responsabilidad de liderar a la familia, de entrenar a la familia, proyectar a la familia, es una tarea primordial en la responsabilidad de papá, mamá en el hogar. Ahora, eso a modo de introducción. Voy a compartir 3 puntitos, uno de estos lo compartía con los chicos ayer también, y Marcos capítulo 10, el Señor Jesucristo se enfrenta a una situación, un cuestionamiento, como constantemente los líderes religiosos de su tiempo hacían, y este cuestionamiento tenía que ver con el tema del divorcio. Y el Señor Jesucristo responde simplemente con una pregunta: ¿qué dijo Moisés? Y el Señor Jesucristo estaba queriéndolos hacer hablar para que revelen su corazón. No sé si te ha pasado alguna vez que frente a una cuestión, alguna pregunta, vos buscás un versículo, pero no buscás toda la enseñanza que Dios tiene de ese tema, sino un versículo o una frase que se acomode a lo que vos querés. Bueno, ¿qué dijo Moisés? Y Moisés dijo mucho, pero ellos tomaron solo una frasecita, dice: Moisés permitió dar carta de divorcio, listo, ya está. Claro, tomaron una frasecita y Jesús se los hace ver. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés dijo esa frasecita. Pero al principio de la creación, ¿y quién escribió Génesis? Moisés. No se acordaron de lo que Moisés escribió al principio de la creación. Dice: al principio de la creación no fue así, porque varón y hembras Dios los hizo, y dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no serán más dos, sino uno. Y Génesis agrega un concepto más que el Señor no lo revela acá, no lo dice acá, pero sí lo dice Génesis 2:25, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Le agrega eso. Ahora, eso es lo que dijo Moisés. Eso es lo que dijo Moisés. Lo otro fue una expresión de Moisés frente a una situación, y el Señor lo dice, bueno, frente a la dureza de tu corazón, y Él va a decir más adelante que Él está en contra del divorcio, versículo 11 y 12, que no es algo que Dios lo permite. Entonces, en este pasaje que el Señor cita de Génesis, es interesante porque no solo el Señor lo cita, sino que, en 3 de los evangelios que se da la misma cita, o sea que llama la atención, ¿no? 3 de los 4 evangelios repasan esta enseñanza, pero el apóstol Pablo también
repasa esta enseñanza. Y yo digo, si Dios lo dice una vez, Dios lo dijo, hay que prestarle atención. Si Dios lo dice 2 veces, con más atención todavía. Si Dios lo repite 3, 4, 5 veces, porque realmente tenemos que darle importancia. Y lo que va a enfatizar acá es un concepto que en Malaquías capítulo 2, versículo 14, hay un reclamo de Dios por medio del profeta a un pueblo, a una nación que había roto el pacto de la juventud. Y le va a hacer ese énfasis. Tengo contra ustedes que han dejado a la mujer de su juventud, anulando el pacto de Dios. Y este concepto de pacto es un pacto entre un hombre y una mujer de construir una relación y construir una familia. Porque la enseñanza de Génesis es, serán una sola carne, pero Dios le da la orden de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. O sea que Dios está estableciendo una familia para que pase la gloria de Dios de generación en generación. Y lamentablemente los descendientes de Adán y Eva, uno de ellos mató a su hermano, entonces no quedó descendencia que temiese a Dios, Dios dio otro hijo, y ahí hubo una descendencia que temió a Dios, pero aún así se fueron apartando de Dios. Llegamos a Noé, en que había un solo descendiente que temía a Dios, y ahí arrancó de nuevo. Otra vez quedó uno solo. ¿Quién fue ese uno después de Noé? Abraham. Y había cierto conocimiento de Dios, porque lo tenemos a Melquisedec, ¿no es cierto? Ya más adelante en la Escritura, capítulo 12 o 13 de Génesis. Entonces, había algunas personas que buscaban a Dios, pero se fue perdiendo y Dios formó la nación de Israel. Pero Dios siempre buscó que a través de familias que le temiesen a Él, su nombre sea glorificado, su nombre sea levantado en alto. Y este era el propósito. Ahora, el romper el pacto nos aleja de llevar gloria a Dios con la familia. Recuerdo estar conversando con un hombre que buscó, o sea, conocía de Dios, se divorció él, se divorció su esposa, y esto fue hace 2 semanitas, un matrimonio que vino a nuestra casa, y hablamos mucho de muchas cosas hasta que uno preguntó, ¿tenés hijos? ¿Tenés nietos? Y con tristeza el hombre agachó la cabeza y dice, hice todo mal lejos de Dios. Y los dos divorciados, juntados de nuevo hace 20 años, y realmente empezaron a crecer en el conocimiento de Dios andando juntos, y dice, sé que hice mal y cuánto privilegio perdí de poder servir a Dios por no haber hecho las cosas bien en su momento. Porque romper lo que Dios hace nos hace dejar de dar gloria a Dios con lo que Él diseñó para nosotros. Y va a decir este pasaje, en el versículo 7, el concepto de dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, un principio de separación. Comienza una nueva identidad. Y eso es algo que estableces para vos, pero es hacia lo que tenés que llevar a tus hijos. Llevarlos a entender de que la única forma de servir y traer gloria a Dios con sus vidas es conociendo una mujer y que esa sea para siempre.
yo hablaba con los chicos estos conceptos y vos decís, hablarle a los adolescentes de esto, sí, porque lo que vas a elegir, el día que elijas, es para toda la vida. Yo le decía cositas que uno ve acá, ¿no es cierto? Vi a niñitos de 3, 4 años, varón y nena, abrazarse y tocarse. Y vi también algunos de 5 hacerlo, pero ya tienen 8 y 9 como que se empiezan a repeler, ¿viste? Y cuando tienen 15 o 16 se empiezan a buscar de vuelta. Ahora, eso es natural. No me asusta un chico de 3, 4 años y el varoncito le tocaba la nariz a la nena y trataba de tocarle los cachetitos como diciendo, sos vos, estás acá, se habían encontrado acá, ¿no es cierto? El hijo de Mati con la hija de José. Y uno lo ve y dice, qué hermoso, ¿no? Pero ya cuando pasa unos añitos, ni le digas, no le hables a un nene de una nena porque no quiere saber nada, 10, 12 años. Pero después empieza con lo otro. Ahora, es normal. Ahora, como padres tenemos que guiar a nuestros hijos en cuanto al tiempo de Dios y la forma de Dios, porque el día que tomen una decisión es, te vas de casa y proyectas tu vida. Te vas de casa y proyectas tu vida. No es para jugar 1 mes, 2 meses y después volvés. Ni venís a casa y, bueno, hacelo acá que total está controlado. No. Vas a proyectar tu vida para Dios. Ahora, es un trabajo que se hace desde el inicio de la vida del niño. El segundo concepto que me gusta rescatar de este pasaje es, se unirá a su mujer, o sea, permanencia, es para siempre. Y después va a decir, serán una sola carne, o sea, se hace una unidad indisoluble, nunca más se puede romper, no se debe romper. Y la idea de Génesis, que yo le decía que el Señor no la cita acá, pero que en Génesis la cita, es el concepto de la intimidad. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Llega un momento en la intimidad que, recuerdo la primera noche con Gloria, charlando con ella, me acuerdo que le dije, antes de sacarnos la ropa, le dije, ¿sabes una cosa? Tengo un privilegio. La única persona que conoce tu cuerpo es tu mamá. Y hoy voy a tener yo el privilegio de conocerlo. Y es una intimidad. Ahora, si no guiamos a nuestros hijos de la manera correcta, difícilmente ellos van a poder disfrutar de eso. Y no te das una idea de la bendición que es poder llegar a la noche del matrimonio con eso en mente. Y yo le decía ayer a los chicos en un momento, algunos de ustedes, sus papás, arrancaron su relación sin conocer a Cristo. Entonces, arrancaron mal. Ustedes tienen el privilegio y la oportunidad de ser, por decirlo así, la primera generación. Gloria conoció a Cristo en un hogar donde su papá no temía a Dios. Entonces, pero tuvo una mamá piadosa, fiel, que le enseñó el temor al Señor, a sus 3 hijos, y los crió en el temor a Dios. Yo, en mi hogar no pasó lo mismo, ¿no es cierto? Mis padres no me enseñaron el temor a Dios. Mamá me leía la Biblia como una cuestión moral y cultural, que fue bueno, me hizo una linda influencia. Me acuerdo, un día había venido del campo, el sábado a la tarde, me había ido a jugar al vóley,
Era mi rutina de todos los sábados hasta las 12 de la noche, y de ahí venía caminando o en bicicleta, caminando 30 cuadras hasta mi casa. Pero elegía en 2 o 3 lugares que había a la pasada donde quedarme hasta las 3, 4 de la mañana. A estar con amigos, bailar un rato, 14, 15 añitos. Pero un día, ahora había una cosa, a las 9 de la mañana había que estar sentado en el culto. Entonces mamá me despertaba 7, 7 y media con un matecito, y nunca me voy a olvidar un día, charlando conmigo, tratando en lo poquito que ella sabía, desafiarme a vivir sin tener relación con chicas. Ella no sé si entendía mucho qué era todo eso, pero... Y ese día yo era nuevito en Cristo, me había convertido hacía pocos meses, había empezado a entender la Biblia, y me acuerdo que hice un compromiso medio delante de mi mamá, medio delante de Dios, conservarme para la mujer que iba a ser mi esposa. Ahora, cuando a los 18 años vine al Instituto Bíblico, ahí fui entendiendo y discerniendo y conociendo, y fui ayudado por otras personas, en la gracia del Señor, y fui tomando decisiones más concretas todavía. Y ahí ya fui un paso más, ni siquiera tocar una mujer, ni aun cuando fuese mi novia, ni siquiera de la mano. Tomar decisiones concretas, firmes. Y después de eso, ¿qué dejo entrar en mi mente? Haciendo, o sea, de Monte a Tres Arroyos, 400 kilómetros, todo por la ruta 3. Hasta Olavarría, camiones uno tras de otro a buscar piedra o cemento. Y de ahí para allá algún cerealero o algún camión de vacas. Entonces me paraba en la ruta, en 5 horas, 6 estaba en mi casa, sin pagar pasaje. Nunca me olvido el día que subí al camión y el camionero me dice: nene, ¿querés leer algo? Una revista de pornografía. Sabía que existían. Claro, entre que la agarré y abrí lo que era, ya 2 o 3 imágenes se me quedaron en la cabeza. Fue bueno porque la pude devolver y decir: tengo algo mejor, y empezar a hablarle de Cristo 6 horas, el camionero, le se ve mate, todo, pero el mundo te bombardea, el mundo te ataca. Pero si en casa yo tengo la oportunidad de ayudar a mi hijo a ir tomando decisiones firmes y saber que estos principios son para mí, arranqué en Cristo, hoy tengo a Cristo en mi corazón, tengo la familia de Dios, conozco la palabra, es lo que tengo que instruir a mis hijos. Si no, voy a estar abriendo la puerta que sean anulados. Cuando ese hombre me compartía con tristeza, hoy bombero retirado, o sea, es de un país donde a los bomberos le pagan, la señora una doctora retirada también, todavía tienen más jóvenes que nosotros, o sea, ellos creen que tienen varios años por delante, pero limitados en qué pueden hacer para Dios por malas decisiones que tomaron hace 20, 25 años atrás. Y sí, Dios en su gracia restaura, ayuda, un montón de cosas. Pero si nosotros como familia podemos trabajar en nuestros hijos para evitarles eso, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Estos días hemos estado estudiando el pasaje de Colosenses, y para mí hay 3 pasajes en la Escritura que son hermanos, van juntos. El de Colosenses que Josu nos leía, el de Primera de Pedro 1, 3 al 7, y el de Efesios capítulo 5 del 21 hasta el 6, 4, 5, ¿no es cierto? Son 3 pasajes que hablan de lo que es la familia. Y es interesante que Pablo escribió a la iglesia en Colosa, a la iglesia en Éfeso, y Pedro escribió a otras iglesias, pero la palabra de Dios es la misma y se complementan, aunque se refuerzan los mismos conceptos.
pero estos pasajes van a hablar de mi matrimonio, de mis hijos, y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar. Y en esto le dejo la tarea de volver a escuchar lo que Josu y Mati estuvieron enseñando, pero tenemos herramientas de cómo trabajar nosotros en nuestra relación para llevar a nuestros hijos hacia el éxito. Cuando hablamos de sirviendo a Dios como familia, pensamos, bueno, un día los hijos van a tomar sus propias decisiones. Yo tengo que estar seguro que le di las herramientas suficientes para tomar la decisión correcta. Si ellos toman la decisión equivocada, ya es entre ellos y Dios. Es interesante porque la Escritura, hablando de los pastores, pero lo puedo aplicar a los papás, hablando de los pastores, dice que si las personas se equivocan, la sangre va a ser sobre su cabeza. Pero si se equivocan porque yo no enseñé lo que tenía que enseñar, la sangre de ellos va a ser sobre mi cabeza, aunque va a ser sobre la de ellos también. O sea, nadie puede decir otro es responsable de mi pecado. Pero muchas veces el Señor no solo va a enjuiciar al que peca, sino al que tendría que haber enseñado y no enseñó. Al que tendría que haber advertido y no advirtió. Es por eso que la Escritura nos advierte, a través del apóstol Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Tenemos ahora, el día que te casaste, varón, te estás haciendo maestro de tu esposa. Así que ya asumiste. El día que tienen hijos, los dos, hombre y mujer, se están haciendo maestro de sus hijos. Entonces, ya si tenés hijos, no puedo decir, no, ya Santiago te lo dijo. Vos decidiste tener esos alumnos. Tenelos, enseñalos, sos responsable de llevarlos en el temor de Dios y que puedan ser útiles en la obra de Dios. Que no queden eliminados por sus pasiones. Que no queden estancados. A ver, vos no vas a poder decidir por ellos, pero le tenés que dar todas las herramientas para que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Y toda la influencia, y vuelvo a los primeros 3 conceptos que di en la introducción, tengo que liderar, tengo que entrenar y tengo que proyectar a la familia. Ahora, con esto en mente, quiero ir a Isaías, capítulo 5. Y el Señor usa a Isaías para llamarle la atención y advertir a un pueblo rebelde de corazón. Y es un pueblo que escuchó mucho, pero después hacían lo que se les daba la gana. Entraba por un oído y salía por el otro. Simplemente como introducción, el versículo 3 del capítulo 1 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. O sea, el buey como animal de trabajo veía acercarse al dueño y salía corriendo, para que no lo agarren. Te pasa mucho en el campo con los caballos. Saben que viene un día de trabajo y no quieren venir. El burro sabe dónde hay comida. Por más burro que sea, sabe dónde está el lugar de descanso y de comida. Israel, mi pueblo, dice Dios, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad.
generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y está diciéndole, somos peor que el burro y que el buey. Dos animales tontos de trabajo que saben qué es lo que les conviene, qué es lo que hay por delante, quién es el que lo cuida, quién es el que se ocupa de ellos. Y nosotros preferimos seguir otras voces que seguir la voz de la palabra de Dios. Y entonces, en la predicación, los primeros versículos del capítulo 5, del 1 al 7, hay una parábola, la parábola de la viña, ¿no? Y una viña que, vamos a decirlo así, no se deja cuidar, no se deja trabajar por el Señor. Y los domingos tempranito a la mañana hay un programa de campo. Entonces hoy fui a buscarlo a Mati hasta San Justo y de paso darle comer a mi perro. No es que era tan bonito que lo fui a buscar a Mati. Fui a apagar las luces de la iglesia. Entonces iba a ir anoche, digo, bueno, voy hoy a la mañana, hago las dos cosas. Y mientras iba, me escuché mi programa de campo. Y claro, justo está en Mendoza este fin de semana la fiesta de la vendimia. Entonces estaban hablando de todo lo que era la producción de uvas, de las parras y los resultados y varias cositas. Claro, después escucho a Mati acá hablar del Salmo 128, de las vides, y yo tenía este pasaje para comentar. Y es el que produce, el que tiene una viña, ¿qué espera? Que la viña dé fruto. Y es interesante porque por más que el labrador la trabajó, esta viña no produjo lo que tenía que producir. No fue falta de trabajo del labrador. Ustedes son los pámpanos, dice el Señor. Mi Padre es el labrador. Dios se ha ocupado de trabajar. Me gusta cómo empieza el libro de Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, el labrador trabaja. El labrador viene. Ahora, cuando del otro lado no hay un oído abierto para vivir en obediencia, y va a usar una expresión, ¿no es cierto? La acerqué, versículo 2, le saqué las piedras. Donde yo me crié es un campo donde se sembraba trigo, pero hay ciertas colinas. Y en el borde de esa lomita, con las lluvias, yo soy muy cerca de Bahía Blanca, no sé si escucharon las noticias. Bahía Blanca, 350.000 habitantes y más de la mitad de la ciudad bajo el agua. Se compara con lo que pasó en Santa Fe en el 2007, más grande, pero similar a lo que pasó en un sector de La Plata en el 2013. O lo que pasó en España hace 5 o 6 meses atrás. Llevan 13 muertos y 10 más que no los dan por muertos porque no los encuentran, pero no se sabe dónde están, desaparecidos, así que es muy probable que el número ascienda. Y en esa zona de colinas, el borde de las sierras de la Ventana, y cuando el agua de lluvia lava, aparecen piedras. Entonces, mi trabajo de niño era ir con un balde y juntar piedras, horas y horas y horas, y hacer montoncitos. Después se venía con un carro con caballo y se cargaba todo, y se vendía esa piedra a la fábrica de cal que había en el pueblo. Entonces
Te daban 2 monedas, pero bueno, valía la pena hacerlo. Limpiabas el campo y una monedita se sacaba. Y esto es lo que hizo el Señor con esta viña. Trabajó, la cercó, le dio protección, la limpió, la puso en condiciones. ¿Y qué esperaba? Y esperaba que diese fruto, pero no dio fruto. Fíjate el versículo mismo, el 2, dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestre. Dio mal fruto. Ahora, después de hablar de esto, léanlo después en su casa con detenimiento si quieren el pasaje. Empieza en el versículo 8, ahí hay un título en mi Biblia, quizás el tuyo sea parecido, Ayes sobre los malvados. ¿Y quiénes son los malvados? El pueblo de Dios que escucha y no hace. Es así de simple. El pueblo de Dios que escucha y no hace. No está hablando de el inconverso, el que vive lejos de Dios. No, es aquel que Dios está trabajando en su vida por la palabra y decide no hacer. Cuando aparece la palabra hay, como en este pasaje, que si prestan atención se repite 7 veces, ahora vamos a ir por eso. En realidad aparece 6 veces, pero hay una más que hay como una división que es continuación del hay anterior, pero es un tema distinto. Esta palabra hay significa juicio. Juicio. En el idioma original significa juicio, o sea, tiene que ver con el juicio de Dios contra aquellos que escuchan y no hacen. Mateo capítulo 7, el final del Sermón del Monte, no hace muchos años lo estudiamos en la iglesia, ¿no? Hace un año atrás más o menos. Cualquiera que escucha mis palabras y las hace, dice, lo voy a comparar, y te dice a qué lo va a comparar. Cualquiera que escucha mis palabras y no las hace, lo voy a comparar, y te dice con qué lo va a comparar. O sea que el Señor dice, Dios habla, ¿qué hago yo? Bueno, acá estos juicios son contra aquellos que escuchan y no hacen. Y va a decir por qué no hacen. Y es interesante porque en esto me quiero... Ahí está, tengo la Biblia un poquito más arriba. Esto que no hacen es porque aman más otra cosa. En primer lugar, no voy a ir por ahí versículo por versículo y tampoco en el orden, y no voy a leer todo el pasaje, pero en primer lugar hay el versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Y esto es interesante porque Israel estaba siendo atacado por los enemigos, la situación económica estaba difícil, entonces vos necesitabas comer y me vendías tu casa en 100.000 pesos. ¿Vos la venderías en 100.000 pesos? Si tenés hambre, la vendés. No es lo que vale, no es lo que tenés, entonces como yo soy el prestamista, tengo plata, toma, te doy los 100, me quedo con tu casa. Voy después, la tuya, vos querés 120, te doy 80. Y de repente está condenando el Señor por medio del profeta el materialismo, el afán por tener. ¿Es malo tener? No, claro, es bueno tener y administrar para la gloria de Dios. Pero algo que el Señor condena es el materialismo, personas que quieren tener solo por el gusto de tener. Un poquito más adelante en la historia, no muchos años después en la historia, otro profeta, Jeremías, Dios lo manda a comprar una propiedad. Y cuando ya
Israel estaba siendo conquistada por los enemigos. Y vos te preguntás cómo Dios lo manda a gastar su plata en comprar una propiedad cuando van a estar 70 años en la esclavitud. Pero ahí había un propósito. Era el interés de Dios en dar un testimonio de que un día los hijos y nietos de Jeremías iban a poder decir, por la fe mi abuelo compró esto y Dios me lo devuelve. Y claro, alguien que decía, tengo al enemigo que hoy me toma, me destruye, este me ofrece medio kilo de oro por mi propiedad, con la propiedad no voy a comer, me llevan de esclavo, me llevo medio kilo de oro y algo hago allá. Judío, vio la oportunidad y la vendió. Pero Jeremías la compró por un testimonio del obrar de Dios, no por el afán de tener una propiedad más. Entonces, hay ciertas circunstancias en que tener una propiedad no es un pecado, no es un problema. Pero cuidado con el materialismo, el moverme por querer tener. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Acá el concepto es, no le digo pecado a lo que es pecado. Y podríamos hablar de inmoralidad, pero es ser blandos frente a lo que Dios llama pecado y no nombrarlo por el nombre que Dios le da. Y si no lo identifico como pecado, no lo voy a cambiar, no lo voy a dejar. Y voy a seguir practicándolo y me tiene esclavo y me hace inútil para la obra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto se logra solo por una comunión constante con Dios. Mi comunión con Dios es lo que me enseña a discernir lo bueno de lo malo en todas las áreas de mi vida. Cuando compro algo, cuando vendo algo, cuando doy mi palabra, cuando hago un negocio, cuando hago un trabajo. Versículo 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Dios, de Jehová, ni consideran las obras de sus manos. El pecado de estar centrado en mi propio placer, estar centrado en mí mismo y en los placeres que puedo sacar de vivir la vida. Egoísmo. El pecado de vivir para mí y para el hoy, y que esto es lo importante, esto es lo único que vale. Versículo 13. Y acá es donde yo le metí un ay más, aunque no está ahí. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Y fíjate lo que dice, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Juicio contra la incredulidad. Juicio de Dios contra la ignorancia, perdón. Juicio de Dios contra la ignorancia. Ahora, en la ignorancia siempre hay dos factores que intervienen. La falta de enseñanza o la falta de querer aprender. Puede ser que no sabes porque nadie te enseñó, pero puede ser
que no sabés porque no quisiste aprender. Ahora, te voy a agregar algo más como papá, pensando en lo que estamos tratando. Somos responsables del conocimiento de nuestros hijos acerca de las cosas de Dios. En la iglesia tenemos una responsabilidad, enseñarla bien, desde la niñez. Nosotros damos gracias al Señor porque hay personas en nuestra iglesia que enseñan desde la niñez bien la palabra de Dios. El otro día me manda un mensajito un pastor amigo y me dice, queremos empezar una iglesia nueva en otra provincia. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, una familia de la iglesia se mudó allá y vos vivís a 1000 kilómetros de ahí. ¿Cómo vas a hacer para pastorear? Y me acuerdo que me dice, bueno, voy a ver cuánto lo ayudo a él. Me dice, total, la obra la va a hacer Dios, cualquiera la puede hacer. Y le digo, tenés hijos adolescentes, uno en la secundaria, otro ya terminó la secundaria yendo a la universidad. Le digo, ¿vos mandarías a tus hijos a una escuela donde te dicen, el maestro le pone un corazón, nunca estudió, nunca se preparó, no tiene título de nada, pero le pone unas ganas? Vos no mandarías a tu hijo a una escuela así. Muchas veces hay iglesias que en la escuela dominical te ponen un maestro, bueno, le pone gana. Ahora, muchas veces como papá nos conformamos con ponerle gana y no nos preparamos lo suficiente para influenciar la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en la vida de ellos. Claro, fíjate, el materialismo, la inmoralidad, el egoísmo, el pensar en mí mismo, son aliados de la ignorancia, porque me llevan a estar tan concentrado en mí que no me interesa crecer para ver cuánto ayudo en el crecimiento, en el desarrollo de mis hijos. Y el siguiente concepto, el versículo 18, hay de los que traen la iniquidad como cuerdas de vanidad y el pecado como cocoyundas de carreta, con los tiros, aquello con lo cual se engancha al animal para tirar la carreta, los cuales dicen, venga ya y apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Y es el concepto de el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente. Y esta era la actitud de personas que en su incredulidad decían, Dios hace 30, 40 años viene diciendo que si no nos volvemos a Él va a venir el juicio. Que venga a ver lo que es. ¿Sabes? Muchas veces en la vida cristiana nosotros caminamos con incredulidad. Dios me dice que si no trabajo en la vida de mis hijos, cuando sean grandes me van a traer dolor de cabeza, me van a traer vergüenza. No, no va a ser así, yo lo voy a pilotear, yo lo voy a manejar. Y después cuando es tarde decís, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no tomé las decisiones que tendría que haber tomado? ¿Por qué no actué como tendría que haber actuado? Y es este concepto que está marcando este pasaje. Bueno, va a venir el juicio de Dios, va a llegar. Ahora, ¿sabés cuántos años pasaron entre Isaías, esto que Isaías predicó, y que vino el juicio? Y pasaron casi 100 años. O sea, esta generación no lo vio, sus hijos tampoco. Pero impactó en sus nietos y en sus bisnietos.
Entonces, nosotros dormimos muchas veces en que sí, algún día va a pasar, no sé cuándo, pero Dios sigue obrando y dándonos oportunidades. Hoy es el tiempo de trabajar y sembrar. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Orgullo. Yo me la sé, yo puedo. Nadie me va a enseñar a mí, nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Y una respuesta que algunas veces la recordamos con gloria de una señora que se crió en un hogar no cristiano y te decía, no, pero a mí mi mamá me enseñó. Yo de chica aprendí esto. Y era totalmente contrario a la palabra de Dios. Y cuando pasaron 20, 25 años, no fue en el momento, pasaron 20, 25 años y se veía el fruto en la vida de sus hijos, que le dieron la espalda a Dios, viviendo en el pecado, por la gracia de Dios, no todos, algunos no del todo, pero muchas veces somos sabios delante de nuestros propios ojos y creemos que lo que nos las sabemos. A ver, yo le decía ayer a los chicos, papá era un hombre alcohólico que nunca mostró temor a Dios y me enseñó algunas cosas buenas. La disciplina en el trabajo, el amor al trabajo. Desde los 8 años me hacía sacar los baldes de tierra en los pozos que él cavaba. Mi papá tenía el único trabajo que se empieza desde arriba, cavar pozo. En todo lo demás trabajo tengo que empezar de abajo. Y él siempre, esa era la frase de él. Yo tengo el único trabajo que se empieza desde arriba, me orgulloso el viejo. Y te voy a enseñar a trabajar. Así que a los 8 años él cavaba y yo levantaba los baldes de tierra con mi hermanito más chico tratando de ayudarme. Fuimos creciendo y más o menos hasta los 12 años hicimos eso. Y ni hablar de hacer un pozo para el agua, que se hacía con una mecha que pasaba por una roldana a la soga y había que tirar para alargarla y que clave. Y era zona de cola de montaña, o sea, roca abajo. Vos escuchabas que hacía ¡ping! Allá abajo y avanzaba 2 milésimas. Después de un día había hecho 20 centímetros. Pero había que hacerlo. Ahora, me enseñó cosas buenas. Me enseñó cosas buenas. Para avanzar en la vida hay que tener amor propio, decía. Claro, cuando conocí a Cristo y empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta que era orgullo, ¿viste? Vasco orgulloso, ¿viste? Ahora, autosuficiente, yo puedo, yo lo voy a hacer. Ahora, ¿cómo haces en la vida espiritual? ¿Cómo haces en la vida espiritual? Es imposible, porque es la obra de Dios trabajando en una vida, en un corazón. Estas cosas nos van eliminando a nosotros de poder ser un instrumento de Dios en la formación de nuestros hijos. Tenemos una tarea hermosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Él ha puesto un tesoro en tus manos y es esa flecha que tenés en tus manos para lanzarla. No lo desperdicies. Si vuelvo al Salmo 127, solamente para hacer una mención más. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ella, o sea, que llenó la aljaba con las flechas, y él salía con
todas sus flechas, nunca se sabe cuántas flechas entraban en una aljaba, si eran 10, 15 o 20. Tenía un amigo que tuvo 5 hijos y decía, no, la aljaba lleva 5 flechas. Sabía que tenía 5 hijos. Ahora, fíjense el concepto que sigue. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La puerta era el lugar donde, vamos a decirlo en términos actuales, era la sala de juzgado. La puerta era donde se sentaban los ancianos, los que ya no tenían fuerza para trabajar, pero se sentaban ahí para mediar en todo asunto. Entonces vos venías del campo a la ciudad, encontrabas a los ancianos, pedías consejo y lo que ellos decían se hacía. Había pleito dentro de la ciudad, alguna cosa, sabía que en la puerta había ancianos y... Ahora, una de las cosas hermosas es que está diciendo el Salmo, nadie te va a poder decir, médico, curate a vos mismo. Me das el consejo a mí de lo que tengo que hacer y no fuiste capaz de darle el consejo correcto a tu familia, a tus hijos. La familia, los hijos respaldan el testimonio de lo que vos estás enseñando, de lo que vos estás diciendo. Dios es todo lo que necesita un hogar y cada uno de mis hijos anda cada cual por su camino. Quiere decir que no fui capaz de influenciar en ellos. Esto lo traslada Pablo en el Nuevo Testamento para aquellos que quieren ser ancianos y diáconos, que gobiernen bien su casa. El valor de liderar bien la familia me da respaldo en lo que puedo hacer en la obra de Dios. Pero si no identifico los enemigos que me menciona Isaías ahí, que son los enemigos del pueblo de Dios, que destruyen la familia de Dios, el pueblo de Dios, si no los identifico, y quizás luche con 1, con 2, con 3 o con todos, con los 6 que mencionamos hoy acá. Lo que me gusta de la Escritura, y si voy al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de cada tanto de lista de pecados, ¿no es cierto? Y cuando habla de la lista de pecados, nunca una lista es final. Dependiendo a quién le escribe la carta, es la lista de pecados que lo hace. Y en algunos por ahí se repiten los mismos, pero siempre hay alguno más, porque el diablo es un especialista en engañarnos y enredarnos con el pecado y siempre inventar alguno nuevo. Los 6 que mencioné hoy salen de este pasaje, no son todos, pero que si los tengo en cuenta voy a tener herramientas para luchar en mi vida para poder influenciar en mi hogar y saber que tengo que trabajar en la vida de mis hijos para que ellos puedan ser una herramienta utilizada por Dios. Cuando escuché un ratito ayer a Matías mencionar, escuché la introducción nomás, después me llamó uno de los hombres que estuvimos aconsejando en Colombia que necesitaba hablar, y dije, bueno, voy a ir a hablar con él. Pero yo lo escuchaba a Matías desafiando a los hijos y son los hijos de ustedes. Y pensé cuánto estos chicos y chicas necesitan a papá y a mamá acompañando. No está papá, mamá. Acompañá a tus hijos para que lleguen a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que sean y puedan ser un instrumento en las manos de Dios. Muchos de nosotros podríamos dar la excusa de nuestro pasado antes de conocer a Cristo. Desafiémonos a partir de hoy cómo vamos a vivir los principios de Dios para guiar a nuestros hijos para que sean los instrumentos que Dios quiere que sean. Oramos. Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir tu palabra, por aprender de ella.
Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón y poder identificar aquellas cosas que tenemos que cambiar y afirmar en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio y en la relación con nuestros hijos. Para que podamos ser como familia un instrumento en tus manos para llevar tu nombre hasta lo último de la tierra. Señor, como iglesia estamos viviendo un mes hablando de misiones. Que podamos darnos cuenta el privilegio que tenemos de proyectar a nuestros hijos para ser los hombres y mujeres que este mundo necesita para escuchar el Evangelio. Que tengamos tu guía, tu dirección, para que de manera práctica le ayudemos a luchar con el pecado y tomar las decisiones correctas para la mejor preparación y formación para ser el instrumento que tú quieres para ser usado. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.